Le doy las gracias a Dios de poder compartir con usted, contigo, con ustedes. Sí, porque es maravilloso. Si hay algo que honra la vida de un ser humano, es la presencia de Dios. El llevar su palabra, el poder dar su palabra a otras personas y ver cómo su palabra libera a las personas. Saber que el Dios que prometió algo hace miles de años sigue manteniendo su promesa y sigue cumpliendo con su promesa de bendecir nuestras vidas a través de una persona, Jesucristo, que es Dios hecho carne. Señor, tú eres maravilloso, tú eres grandioso, eres Dios único, eres fiel, eres verdadero, no hay otro como tú, Señor. Dios, manifiéstate, manifiesta tu gloria, manifiesta tu presencia. Señor, obra, Señor, en este momento, obra en este tiempo. Sé exaltado, Dios. Sé glorificado, Padre. Toda la adoración es para ti. Dependemos de ti, Señor. Si tú no estás con nosotros, nada somos. Gracias, Dios, por tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Seguir con algo que va a reforzar nuestra fe, con la continuidad de un mensaje, con la permanencia de un mensaje que te va a ayudar a agarrarte y a sostenerte en tiempos como los que estamos viviendo. Es esencial preguntar a Dios qué me quiere decir, hablar con Dios para ver qué me quiere decir, qué es su palabra plasmada hoy día. Por años la vida del ser humano ha sido producto de tentaciones, luchas, ataques, pruebas, dificultades, y durante años se confirma en la Escritura a un Dios que está allí mirándote, un Dios vigilante, cuidadoso, para que tu pie no tropiece en piedra, ¿sí? Y mantenerme, que la bendición de Dios no tiene mediadores, ¿sí? La mediación de esa bendición es a través de una persona. Tenemos un solo mediador en la bendición, ¿sí? Un solo mediador de la bendición. Así es la enseñanza de hoy. Un solo mediador en la bendición. Gálatas, capítulo 3, el versículo 18, dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por la promesa. En el lenguaje actual dice: porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley. Repito, si Dios diera lo que prometió solo a los que obedecen la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Y vamos a un Dios que cumple su promesa, un Dios que se mantiene en su promesa, un Dios que es poderoso, es estable. Y la palabra estable significa, es estable para no caerse, para no desviarse, para no volver atrás, así como para que todo aquel que quiera mantenerse, no volver atrás, no caerse, pueda sostenerse de Él, porque Él es estable. Y estable significa cimentado, fundamentado, que nada lo cambia. Y por ello que en Santiago dice que Dios, en Él no hay sombra de variación, ni sombra de variación hay en Dios. ¿Sí? Cuando vemos que es una sombra, la sombra es lo que se proyecta cuando la luz pega directamente. La sombra es lo que tu cuerpo impide
que la luz traspase. ¿Sí? Entonces, pero no es tu cuerpo, es la imagen que se proyecta producto de los rayos del sol, que tu cuerpo frena y no pasa luz. Entonces, dice la Escritura que no es, Dios no cambia ni siquiera como la sombra. ¿Y la sombra qué es? Nada, porque la sombra solo es eso, sombra, la figura que se refleja, porque la luz del sol o la luz artificial no pasa, porque no eres transparente. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que la luz llega a ti. Y es interesante, aunque no es la enseñanza, que el cuerpo humano necesita de la luz del sol. Por ejemplo, cuando un bebé recién nacido, los bebés recién nacidos hay que sacarlos a que le pegue la luz del sol. ¿Sí? Pero en fin, esta no es la enseñanza. ¿Sí? Ese es otro tema. Pero es solo para recalcar lo importante. Pero en Dios no hay sombra, ni no cambia de ninguna forma, es el mismo. Y por eso Él es estable. ¿Sí? Es estable. Los inestables somos nosotros. Y somos inestables cuando dejamos de agarrarnos de Él. Somos inestables cuando dejamos de sostenernos en Él. Y es impresionante. ¿Por qué tanta inestabilidad en este tiempo? ¿Dónde radica la inestabilidad del ser humano en estos tiempos? En que, por ejemplo, el que fue confiado con Dios en el primer mes, en el mes de mayo, bueno, vamos a entrar en la cuarentena, yo sé que esto pasa rápido, debe de estar hoy cansado diciendo, bueno, pero Dios mío, ¿hasta cuándo? Ya vamos para 4 meses, incluyendo marzo, abril, mayo, junio, ahora junio. Y tremendo cuando la gente dice, ¿qué tiempo va a durar esto? Algunos muy confiados en sí mismos y muy asertivos y muy positivos, como dice la gente, sin el Señor. Dice, no, esto va a ser rápido. Otro más pesimista dice, esto va a ser todo el año. Alguien escucha y dice, 1 año sin trabajar. Y de verdad, lo que eso hace es preocupar a la gente. Ahora, ¿qué dice Dios en este tiempo, amado hermano, amada iglesia, amigo que me escucha? Dios quiere que lo busque primeramente a Él porque Él es estable. Nada lo mueve. La promesa que Dios tiene en su palabra, lo que Dios dice en su palabra para con su iglesia, no lo mueve el coronavirus o el COVID-19. ¿Sí? No lo mueve. El versículo 19 de Gálatas 3 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley está para que nosotros sepamos quién es correcto, quién no es correcto. La ley está para que evaluemos si estamos cumpliendo con un comportamiento que agrada a Dios, que es nuestra ofrenda a Dios, porque nuestro comportamiento huele agradablemente a Dios, si es conforme a su palabra. Y si no es conforme a su palabra, es desagradable para Dios. ¿Sí? Y el grato olor a Dios o el ingrato olor a Dios depende de nuestra decisión de esforzarnos en tener un comportamiento acorde a su propósito. ¿Sí? Y sigue hablando, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Que la ley estaba para mostrar el pecado, para mostrar cómo le fallamos a Dios, pero que dice hasta que viniese la simiente, hasta que Jesús viniese. Y por eso que dice que el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz y luz le resplandeció. O sea que cuando tienes un encuentro con Jesús, todas las tinieblas que hay en ti se disipan, se van. Es como encender una luz, ¿ok? En medio de un cuarto oscuro. Sí, de hecho nosotros para grabar este video necesitamos buena luz. ¿Sí? Para disipar la oscuridad, que no salga oscuro, porque no es agradable a la vista. ¿Sí? Asimismo, cuando estamos en el pecado,
que sabemos que es pecado, porque va contra la ley de Dios, contra los mandamientos que Dios dejó, nos damos cuenta cuando tenemos un encuentro con Jesús, que Jesús comienza a alumbrar nuestra vida, porque nos hace entender que en Él hay perdón, en Él hay limpieza, en Él hay salvación. Y el versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Repito, y el mediador no es de uno solo. O sea, Abraham no es el único. Tenemos un solo mediador, Jesucristo. Pero esa mediación no es solamente para Abraham, es para todos aquellos que creen la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que le hizo que Dios declaró en Génesis capítulo 3. Cuando le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, destruirá todos tus planes. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer las obras del diablo, pero la simiente de Dios va a bendecir a toda la humanidad, a todas las familias de la tierra. Es de entender y has de entender que es un solo mediador el que bendice. Y ese mediador es Jesucristo. Y vino a bendecir no solo a Abraham, sino a toda su descendencia. Cuando dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, le da la potestad, le da la autoridad, le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Te da el derecho de entrar al aposento de tu Padre en secreto, hablar con tu Padre en secreto, y tu Padre en secreto te recompensará en público. Te da la bendición de poder conversar con Dios. Porque cuando dice que esa mediación es de uno solo, es la simiente de Abraham, es Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo pienso muchas veces que los seres humanos nos complicamos la vida y Dios nos las ha simplificado. Lo ha hecho de la manera más fácil posible, por amor. Porque eso es lo que hace un padre. Un padre trata de mejorarle la vida al hijo. Un padre trata y se esfuerza en que su hijo tenga una vida mucho más tranquila y que el camino sea menos difícil para el hijo. Eso hizo Dios Padre con nuestro Señor Jesucristo. Que Él llevara la muerte, que Él llevara la cruz, que Él llevara el castigo para que nosotros no seamos castigados, para que nosotros no suframos lo que Él sufrió, para que no nos enfermemos con las enfermedades que Él llevó en la carne. Y por eso es que cuando leemos, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y Jesús no es mediador solamente de Abraham, es mediador de todos aquellos que por fe se han convertido en hijos de Dios. Un solo mediador para la promesa, un solo mediador para la bendición. Porque si por la ley fuera, y si yo recibo la herencia o recibo la promesa por la ley, porque soy obediente a la ley, por demás murió Jesucristo. Y esto no quiere decir que como, bueno, yo no soy salvo por ley, yo voy a comenzar a robar, matar y a incumplir los mandamientos. No, se trata de que nací de nuevo y Jesús me trae un nuevo nacimiento, el nacimiento de una relación con Dios como Padre, del Hijo con el Padre, así como Jesús, un hijo que recibe la revelación del Padre directamente, que ya no lo recibe a través de un ser humano, a través de las tablas de Moisés, de los mandamientos que Dios le entregó a Moisés, sino que ahora lo recibe directamente en el Espíritu. Aunque hay que leer la Escritura, aunque hay que obedecer su palabra, escudriñar la Escritura, porque Jesús es el cumplimiento de cada promesa. Y Jesús marca esa promesa donde Dios le dice en Jeremías que cambiará nuestros corazones de piedra en corazón de carne y escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Qué promesa más maravillosa, qué grande
Así que deudores somos delante de Dios ahora, en el nombre de Jesús, de corresponderle con amor. Porque ¿qué le debemos? Amor. ¿Qué le debemos? Obediencia. ¿Qué le debemos? Alabanza, adoración. ¿Qué le debemos? Una vida completamente quebrantada a Él. No importa cuántas veces te caigan, lo importante es que Él te va a levantar. Y eso es lo importante, que entiendas que eres deudor de amarlo, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Señor, en el nombre de Jesús, día a día, Señor, aumenta la fe de tu iglesia, aumenta la fe de los bendecidos para bendecir, para que entendamos que la bendición es por gracia, que la bendición está dada para todos nosotros y la derrama para nuestras vidas. Gloria solo para ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Amén, Señor. Oro, Padre, ahora por los que están enfermos para que los liberes. Oro por los que están preocupados, los que están deprimidos, los que están recibiendo mucha presión y estresados, para que tú calles toda voz diabólica de sus vidas, para que le des paz que sobrepasa su entendimiento en el nombre de Jesucristo. Oro para que la presencia de tu Espíritu Santo produzca paz en sus vidas, y todo espíritu que ataque su sistema nervioso, trayendo desespero, trayendo estrés, trayendo depresión, ahora mismo se callan y se van en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de incredulidad es anulado en el nombre de Jesús. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, toda enfermedad se sujeta, toda enfermedad es anulada, y tú pasas tu mano sanadora sobre cada uno. Por tu palabra son sanos, Señor. Por la palabra tuya hay sanidad de toda enfermedad. Y todo el que tenga crisis financiera, por tu palabra, Señor, declaro que tu bendición, tu provisión les llega para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendiciones. Bendecido para bendecir en el nombre de Jesús.